Y yo sé que si tú eres inquilino seguramente me estás odiando y diciendo, no, son muchísimos requisitos. Y yo sé que son muchísimos requisitos, pero te juro que en mi experiencia, yo rentando propiedades tanto mías como de otras personas, es un dolor de cabeza y muchas personas se comprometen a rentas que no pueden pagar, y quien sufre las consecuencias es el propietario. Soy Lorena Goca y en este canal platicamos de todo lo que tienes que saber en bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante: qué hacer cuando no te pagan la renta. Y vamos a ver este tema durante 3 etapas: pre, qué puedes hacer para prevenir; durante, qué puedes hacer durante este proceso; y qué puedes hacer post. Creo que te puede ayudar bastante porque a veces, como latinoamericanos, como mexicanos, no estamos acostumbrados a la prevención, y hasta que tenemos el agua en la nariz y es como que piensas qué voy a hacer. Entonces, ojalá que tú estés viendo este video a tiempo, y si no, espero que también te sirva muchísimo. Y primero vamos a hablar del tema de prevención. ¿Qué puedes hacer antes para evitar o minimizar la posibilidad de que esto te suceda? Y número 1 tiene que ver acerca de la investigación. Si tú contratas a un inmobiliario, una inmobiliaria, ella va a hacer esta chamba. Pero yo sé que muchos de ustedes están aquí porque creen que lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces les voy a tratar de dar las mayores herramientas para que no les pase. Y tiene que ver esta investigación con el expediente que le vamos a pedir a este cliente. Número 1, su identificación oficial. Puede ser INE, puede ser pasaporte, y te recomiendo muchísimo que revises y verifiques en internet. Hay páginas especiales para saber si estas identificaciones realmente son verídicas. De verdad que pareciera que no pasa, pero pasa muchísimo que te dan identificaciones falsas. Entonces verifica que sea real. Conoce un poco más de esta persona, y normalmente en las inmobiliarias lo que hacen es un cuestionario donde te van a decir el perfil de esta persona, a qué se dedica, hace cuánto trabaja ahí, con quién va a vivir en esa casa, porque muchas veces pues te renta una persona y no sabes si van a vivir 20, si va a vivir con su pareja, si va a vivir solo, si va a vivir con quién. Entonces es muy importante tú también como propietario que sepas con quién va a estar viviendo. La única manera que tú vas a tener certeza que esta persona tiene la capacidad económica de pagar mes a mes la renta a la que se está comprometiendo, además de la firma de contrato, por supuesto, es mediante comprobante de ingresos. Los comprobantes de ingresos pueden ser 3. 1, una carta firmada por su empresa en la que trabaja, donde sí le es posible absorber este gasto. 2, es mediante sus recibos de nómina. O 3, mediante sus estados de cuenta bancarios. Idealmente, una persona debe gastar 1/3 de sus ingresos en la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que si la renta es de 15,000 pesos, idealmente él debería estar recibiendo 45,000 pesos. Aunque sabemos que con los precios de la vivienda, la verdad que es muy complicado que realmente las personas alcancen a generar estos ingresos. Pero bueno, estos son los datos financieros que yo te comparto y que ese es el deber ser, aunque en la práctica pues pasa otra cosa. Otro de los requisitos que yo te recomiendo pedir es referencias. ¿Qué son referencias? Es tal cual el nombre de la persona que lo conoce, cuál es su vínculo y su teléfono. Es decir, Lorena es mi prima y este es su número. En este caso, tú puedes hablar a los referidos para saber que realmente lo conocen y si realmente lo pueden recomendar para rentar una propiedad. Y yo sé que si tú eres inquilino, seguramente me estás odiando y diciendo, no, son muchísimos requisitos. Y yo sé que son muchísimos requisitos, pero te juro que en mi experiencia, yo rentando propiedades tanto mías como de otras personas, es un dolor de cabeza, y muchas personas se comprometen a rentas que no pueden pagar, y quien sufre las consecuencias es el propietario. Así que vamos a platicar ahora de garantías. Hablemos del depósito de garantía. El depósito de garantía normalmente es equivalente a un mes de renta. Es decir, si la renta es de 10,000 pesos, el depósito de garantía va a ser de 10,000 pesos. Sin embargo, hay muchas personas que ya están pidiendo hasta 2 o 3 depósitos. Por favor, propietario, no tomes el depósito de garantía como el último mes de renta. Yo sé que se te hace muy fácil así de, ya no me lo pagues ya con el depósito de renta. El depósito de renta es para si dejó algún adeudo de agua, de luz, de mantenimiento, si dejó algún desperfecto del departamento, de la casa, y muchas veces no te das cuenta hasta pasado 1, 2 semanas, un mes, de estos defectos o de estos adeudos. Regrésaselo cuando tengas
plena certeza que no haya adeudos y que no hay desperfectos, porque el depósito es precisamente para eso. Así que no lo utilices como el último mes de renta. Otra garantía que va a reducir las posibilidades que te queden a deber la renta es el que tengas un deudor solidario o un fiador. Es decir, una persona que responda por quien te está rentando la propiedad y que diga, si él no paga, yo te voy a pagar. Esto es muy importante porque esto quiere decir que tiene personas que confían en él. Normalmente cuando una persona no tiene fiador, de verdad que sí es una red flag. Y entiendo que muchas veces son de otros estados de la República, pero pueden hacerlo mejor con un fiador de otro estado de la República que rentarlo sin fiador. Recuerden que ahora ya con las firmas electrónicas ni siquiera tiene que venir el fiador a firmar directamente a la ciudad donde están firmando. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las inmobiliarias y de los propietarios sí exigen que el fiador no solamente se presente a la firma, sino que además también tenga una propiedad en la ciudad donde está rentando y muchas veces con montos mínimos de esa propiedad. Entonces, pues sí se empieza a complicar las cosas, pero esto es con el fin de evitar que dejen adeudos porque pues está dando más certeza. Son como candaditos o estrellitas que se están coleccionando para tener un poquito más de certeza porque nada te garantiza que no te van a dejar de pagar. Otra garantía que cada vez se utiliza más, aunque antes en provincia no se utilizaba mucho, la realidad es que cada vez más es la póliza jurídica. La póliza jurídica es un servicio que tú contratas por si en algún momento esta persona te deja de pagar o esta persona no se quiere salir de la casa o comete algún delito o pasa cualquier situación, porque tú lo que haces en una póliza jurídica es prepagar los servicios jurídicos por si sucede algo. Las pólizas jurídicas varían de precio a precio dependiendo qué tanta cobertura te den, pero normalmente van del 40% de un mes de renta hasta un mes de renta, o a lo mejor puede ser un poquito más, pero más o menos por ahí van la mayoría de ellas. Normalmente quien paga esto es el inquilino, aunque muchas veces es 50 y 50. Otra garantía que se utiliza muchísimo son los famosos pagares. Aunque sí tengo que decirte, y es mi responsabilidad como experta inmobiliaria, que los pagares es derecho mercantil, mientras que un contrato de arrendamiento es derecho civil, lo cual no es tal cual correcto que lo hagas, pero muchas personas prefieren hacerlo como para tener otro tipo de garantía. Y por último, pero más importante, es el contrato de arrendamiento. Tener un buen contrato de arrendamiento hace toda la diferencia porque vas a tener las reglas muy claras. Y en estas reglas es cómo, cuándo, dónde te van a pagar y qué penalizaciones va a haber si te pagan tarde. Si tú no tienes un buen contrato de arrendamiento todavía, puedes ir directamente a Lorena Goca, a mi página, lorenagoca.com, y ahí puedes descargar el set de arrendamiento seguro donde te incluye todo lo que necesitas para tener un buen contrato de arrendamiento, y te voy a dar un código de descuento del 15% si utilizas el código Lorena15. Ahora hablemos de lo que puedes hacer durante la renta para que no te deje de pagar el inquilino. Hay cosas que yo he detectado que funcionan muy bien y que puede prevenir a que más adelante tengamos atrasos o tengamos malos entendidos. Y va de acuerdo a acostumbrar al cliente. Acostumbra al cliente a como tú quieres que pague. He visto muchísimos propietarios que la verdad es que les vale y les pagan un día tarde, 2 días tarde, 15 días, ya después se les juntaron 2 rentas y así se va mal acostumbrando al inquilino hasta que de pronto un día pues deja de pagar. Por eso yo siempre que estoy cobrando renta un día antes o el día de la renta es como: señor Daniel, le recuerdo que hoy estamos a 4 y le toca el pago de la renta. Si tú de la nada empiezas a ser esta persona, te va a decir: ay, qué persona tan molesta, qué intensa. Y si tú lo haces desde el principio, probablemente va a decir: sí, es una intensa, pero ya vas a ver que así eres tú, que así funcionan los negocios, tú o tu secretaria o tu encargada o tu inmobiliaria o la que sea, pero ya sabe que te va a recordar que te toca el pago. Así es una forma muy amigable, pero tiene que ser desde el principio. He visto muchísimos casos donde lo quieren hacer ya después, pues ya los tienes súper mal acostumbrados, ya es complicado. Consejo número 2 que puedes hacer durante el contrato que funciona muy bien es hacer avisos por escrito. Y por escrito no me estoy refiriendo a que le mandes un WhatsApp o que le mandes un mail. La verdad es que es mucho más impactante para el inquilino que le mandes un oficio que él tenga que firmar de recibido, donde diga que pagaste tarde, donde digas que ya tiene una penalización de tal porque el contrato en tal cláusula lo menciona, y eso genera un medio de comunicación oficial y que lo presione mucho más.
Así que tú tienes que ser súper constante y que no te dé flojera, porque ese es el problema, que a los propietarios les da flojera, que no te dé flojera hacer ese tipo de cosas, o que pongas a un administrador que se encargue de hacer estas cosas, porque aunque si bien los WhatsApp y los mails también pueden formar parte de un juicio, es mucho más sencillo cuando ya le entregas al abogado, a la póliza jurídica, en la demanda, ya todo súper ordenadito. A ver, Lorena, sí, pero a mí ya dime porque ya me deben, ya tengo el agua en la nariz, ¿qué hago? Bueno, aquí hay 3 pasos que puedes seguir. Número 1, habla con tu inquilino. Si seguiste los pasos que yo te estoy mencionando, eso quiere decir que le entregaste los oficios donde le avisabas que ya llevaba retraso, donde le avisabas que le ibas a cobrar una penalización. Si tú fuiste buena onda y no se lo cobraste y no tal, pues va a ser más complicado también el proceso porque no lo acostumbraste. Pero entonces vas a hablar con él y vas a decir, oye Daniel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me estás pagando la renta? Tú sabes que por contrato tengo que rescindir el contrato, se tiene que acabar, te tienes que ir. Y hay muchos inquilinos que te van a decir, me vale, o ni te contestan, o ni quieren hablar contigo, pero ese tiene que ser el primer contacto. Y si no, vas a ir al segundo contacto, que te vas a ir directamente con el fiador, que eso lo tuviste que haber contemplado en tu contrato y lo hablamos al principio. Tienes que tener un fiador y tú le vas a hablar al fiador y vas a decirle, señor Josué, fíjese que Daniel no me quiere pagar, entonces por eso le estoy marcando para que me ayude a presionarlo, o si no, pues voy a tener que actuar legalmente con él y con usted. Y entonces ahí puede generar presión externa y puede funcionar. Supongamos que no funciona, también recuerda que tienes las referencias, entonces también les puedes marcar para generar una presión social. Todos los esfuerzos que puedes hacer antes de un juicio legal van a ayudar muchísimo. Y mucho mejor si tú contrataste una póliza jurídica, porque todo esto te lo vas a ahorrar. Le vas a hablar a la póliza jurídica y ellos se van a encargar de todo y va a ser mucho más sencillo. Si no contrataste a la póliza jurídica, bueno, entonces si ya agotaste estos recursos, entonces es necesario que busques un abogado experto que te asesore y le entregues todo el expediente para que se lleve ya a un término judicial y se lleve a demanda. Si bien hay casos donde este proceso puede ser bastante ágil, la realidad es que normalmente lleva de 6 a 8 meses o incluso más. Entonces yo te sugiero que lleves todos estos pasos que te acabo de dar y créeme que va a haber menos posibilidad de que suceda. Y te digo que menos porque aún contratando una póliza jurídica que ellos hacen una investigación muy exhaustiva, aún así sucede que hay clientes que no pagan y muchas veces es porque pues no tienen las posibilidades. Entonces, como dicen, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Así que cuidado. Espero que te haya servido toda esta información, recuérdaselo, envíalo a alguien que le pueda servir, lo vas a ayudar mucho a él y también mucho a mí. Nos vemos en un próximo video.